Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri. Jardunaldi hauen bigarren zatira, arratsaldeko zati hontara. Bueno, lehendabiziko islaria Lourdes Errasti izango da Aranzadi Zientzia Elkartekoa. Decía que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de la tarde del Congreso. Y apuntaba que, bueno, la primera ponente que participe será Lourdes Errasti de la de Aranzadi, y que está conectada online, pero no sé si... Ah, sí, está ahí. Vale, pues Lourdes, bai. Bai. Vale, Entzuten da, ez? Bai. Bueno, arratsaldeon guztioi, eta aurkezpenarekin hasiko naiz, eta espazio importa, ez tapatuko dune aurpegia, errezago egiteko, ikusteko irudiak bertan. Bueno, exhumaciones, evidencia de la represión, ese es el título que se le ha dado a esta conferencia, para hacer un balance de las exhumaciones que hemos tenido lugar, que se han llevado a cabo desde el año 2000 al 2021. Cuando hablamos de fosas comunes, todos tenemos esta imagen, una acumulación de restos humanos que corresponden a muchos individuos enterrados de manera simultánea. Pero las exhumaciones no empezamos nosotros en el año 2000. Ya en 1978, iniciada la transición española, se empezó a hacer una serie de exhumaciones que se han llamado tempranas, en las que los familiares que conocían el lugar donde estaban sus desaparecidos, sus familiares desaparecidos, fueron y exhumaron las fosas. Se hicieron muchas de este tipo en La Rioja, en Valencia, en Navarra. Los familiares recuperaron los restos, los familiares recuperaron su propia memoria familiar, pero eso supuso una pérdida de mucha documentación y muchos datos que se fueron simplemente porque los restos no fueron tratados de una manera, digamos, científica. La primera exhumación con carácter científico y con una metodología arqueológica y antropológica se realizó en el año 2000 en Priaranza del Bierzo, en León. Fue a raíz de la solicitud de Emilio Silva, que buscaba a su abuelo. Aquí surgió no solamente la recuperación de la memoria histórica, sino la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y fue una actividad en la que se puso en práctica toda la metodología arqueológica y antropología que se conocía hasta el momento. En esa fosa recuperamos a 13 personas, 13 vecinos de la comarca de Priaranza de Bierzo, de la zona, y entre ellos estaba el abuelo de Emilio Silva. Emilio Silva Fava era su abuelo, el que él sostiene en la fotografía. La recuperación de estas 13 personas supuso el inicio de un fenómeno que nosotros en aquel momento desconocíamos que podía surgir, porque también desconocíamos que existían en el territorio de todo el Estado un montón de fosas comunes, muchísimas, enterradas bajo el subsuelo y desconocidas y ocultas para la visión general. Estamos hablando de las fosas comunes de la guerra civil, pero también tenemos que hablar de las fosas comunes de la posguerra. ¿Cómo se produjeron estas detenciones? Pues como estáis viendo en la fotografía, normalmente acudían a las casas, detenían a las personas que buscaban, mediante listas o simplemente por detenciones, conducían a los detenidos hasta el lugar de detención provisional, que podía ser en los locales del ayuntamiento, un convento o cualquier otro sitio, una cárcel, y de ahí eran muchas veces conducidos a los parajes donde tenía lugar el asesinato. Se producían los disparos, los cuerpos caían y los cuerpos quedaban abandonados. Normalmente eran los vecinos los que se encargaban de darles tierra, de darles sepultura a estos cuerpos. O otras veces eran recogidos en camiones, como en este caso, y trasladados a los cementerios. ¿Por qué se produjo esto? Bueno, pues lo tenemos en la propia historia. Cuando se produjo el golpe de Estado y la sublevación militar de julio de 1936, los militares que promulgaron la propia sublevación decían que había que actuar de manera extremadamente violenta, que había que eliminar a todos los elementos izquierdistas, que había que exterminar a todos, había que limpiar la retaguardia. Quizás sea este el lema más claro de todos los que utilizaron. Estamos limpiando la retaguardia. Y así fue. Se calcula que entre 114.000 y 150.000 personas fueron asesinadas por el bando sublevado. También fueron asesinadas otras 50.000 por el lado republicano. Estamos hablando, por lo tanto, de represión no de la guerra civil, sino del contexto de la guerra civil. Los cuerpos eran muchas veces, como os he dicho, trasladados al cementerio.
Esta es la imagen del bombardeo, el primer bombardeo que tuvo lugar en Durango y los cadáveres que fueron trasladados al cementerio. Entonces estamos hablando de un número de personas muy alto que supera sin duda los 100.000. En el año 2011 se publicó este mapa con la ubicación posible de las fosas comunes. Como veis, hay una gran densidad de puntos en todo el estado. Hay zonas más claras, pero no porque no existan fosas comunes, sino porque no se desconoce su localización o se desconocen datos sobre ellas. Hoy en día, si publicáramos el punteado de todas las fosas que conocemos, sería todavía mucho más denso ese mapa. Los cuerpos muchas veces os he comentado que quedaban abandonados, muchas veces en la cuneta de los caminos. Esta imagen ilustra perfectamente lo que acabamos de decir. Es el borde de un camino, una cuneta, hay varios cadáveres ahí y encargan o obligan a varios vecinos a cavar la fosa donde van a ser enterrados. Ya veis cómo los dos soldados vigilan la intervención. Y es así como encontramos las fosas. Quizás el ejemplo más claro sea este Murillo de Gállego, en la provincia de Zaragoza. Ahí tenéis al fondo los riglos y lo que estamos viendo es la carretera y al borde de la carretera, en la cuneta, es donde arrojaron los cadáveres y vecinos del pueblo, los dos pueblos colindantes, fueron los que hicieron la fosa y enterraron los cadáveres. Ahora bien, la imagen que nosotros encontramos cuando hacemos la exhumación es esta. Lo que hacemos es poner al descubierto los esqueletos, pero tenemos que hacernos la idea de que cuando los enterraron, esta era la imagen. Es decir, eran cadáveres, eran cuerpos de personas que acababan de ser asesinadas y que fueron enterradas. Algunos de ellos, como veis aquí, en la reproducción que hacen los compañeros del equipo, con las manos atadas a la espalda. Todo esto ha tenido un importante impulso en lo que ha sido la recuperación de la memoria histórica. Y la recuperación de la memoria histórica es una tarea que normalmente han llevado a cabo las mujeres. Aquí tenéis la mano de una mujer que sostiene una fotografía en la que está su padre y está su hermano mayor. Ambos fueron asesinados en la fosa que tenemos detrás. Es decir, esta mujer intenta recuperar a su padre y a su hermano mayor. Pero al igual que ella, otras mujeres y otras personas acuden con las fotos de sus desaparecidos a nosotros para que intentemos localizar las fosas donde podemos recuperarles. Por lo tanto, es muy importante lo que las familias nos pueden contar. Recoger los testimonios de aquellas personas que saben, que conocen algún dato que pueda valernos para intentar localizar o intentar documentar aquello que vamos a encontrar. En la foto de arriba, en la parte superior, aquí tenéis una persona que fue obligada a cavar fosas. No solamente eso, fue obligada a asesinar. Y porque quiso salvar a su padre, él se afilió a Falange porque sabía que si no iban a matar a su padre. Es decir, hay historias luego enredadas, muchas historias muy complicadas. O personas que buscan a sus familiares, como aquí, o esta persona que fue testigo como su padre estaba enterrando al lado del cementerio a unas personas que habían descubierto que estaban muertas justo al borde del cementerio. Es decir, hay casuísticas diferentes, pero hay muchos testigos, muchos testimonios que merecen la pena ser recogidos. O el caso más evidente, esta persona vio, siendo niño, el asesinato de estas personas. Él vio cómo trasladaban de manera violenta a una serie de vecinos de un pueblo de al lado y les siguió. Y escondido detrás de un matorral, vio cómo les fusilaban, cómo les asesinaban. Gracias a él descubrimos la fosa y no solamente la fosa, sino que llegamos a identificar a las 6 personas que están aquí enterradas. ¿Cómo sabemos dónde están las fosas? Pues a veces son señales que nos han dejado los propios familiares, porque han mantenido la historia, han mantenido en el recuerdo el lugar donde pueden estar enterrados. En este caso estáis viendo el tronco de un pino que tiene una cruz grabada. La corteza del pino ha crecido y la cruz todavía queda más marcada. Nos estaba indicando la ubicación de una fosa que está aquí atrás ya vaciada. En otros casos, ya veis, han construido un montículo con piedras sobre el lugar donde se ubica la fosa. O simulan una serie de tumbas sobre la zanja que tiene debajo la fosa. ¿Cómo separamos las fosas o cómo distinguimos cuál es la fosa y dónde se ubica concretamente la fosa? Pues porque el cambio del color de la tierra. Si estáis viendo aquí, hay un color mucho más oscuro en este rectángulo. Es la zanja que realizaron para la propia fosa. Esta es el hueco de la zanja y aquí es donde están enterrados. Esto es Canillas de Esgueva, una fosa que descubrimos que tenía más de
25 metros de longitud y en la que estaban enterradas 13 personas totalmente bien alineadas en esa zanja estrecha. Otras veces, veis, el caso es muy similar, este es el que hemos visto antes de Murillo de Gallego, de nuevo se marca claramente las líneas de la fosa y por lo tanto cuando hacíamos esta encontraríamos esto que tenemos aquí. De nuevo, todas las personas alineadas en una zanja estrecha. A veces las fosas son muy estrechas y son mínimas. Este es un caso de La Tejera en Álava, donde encontramos a 3 personas, 2 de ellos eran matrimonio, y ya veis, en realidad son apenas 40 centímetros de anchura de fosa, es decir, justo cabían los hombros de una persona. A veces, quienes enterraban a las personas, a las víctimas, les conocían. Y como les conocían, les trataron con deferencia. Recogieron los cuerpos y los enterraron. Y los enterraron de manera solapada, ordenada, con mucho respeto. Este es el caso de Berlangas de Roa. Aquí está el alcalde del pueblo y está uno de sus hijos. Y posiblemente quien fue obligado, que fue posiblemente el peón caminero, que fue obligado a enterrarles, lo tomó su tiempo y les dedicó un respeto y una dignidad a la hora de ser enterrados. Otras veces las fosas son casi realizadas de manera sistemática. Este es el caso del cementerio Porreres en Mallorca, donde en 2 grandes hileras se han recuperado 114 personas y están en fosas que tienen prácticamente las mismas dimensiones. Tienen casi un orden militar. Son 2,5 por 1,35 y todas son iguales y tienen un número diferente de personas enterradas. Las fosas se distinguen muy fácilmente y a veces los huesos están alterados por la propia degradación del terreno, de manera que aunque los vemos, luego la recuperación resulta muy problemática. Y en este caso todavía es mucho más notorio. Ya veis que vemos prácticamente la sombra, la silueta del contorno de los esqueletos, de los individuos, pero la recuperación es mínima. Y ha llegado el caso, como en Utrico, en Zabale, al lado del caserío Zabale, donde nos dijeron que sabían exactamente dónde se encontraba enterrada una persona, porque el abuelo de la familia la había enterrado. Fuimos allí y en el lapiaz estaba perfectamente tallada la tumba donde le enterró, y allí recuperamos no los huesos, porque solo recuperamos 3 huesos, pero sí la ubicación de los objetos. De manera que aquí tenéis, la medalla estaba aquí, tenía debajo una serie de botones, una serie de arandelas, es decir, lo pudimos más o menos describir y reconstruir mínimamente de cómo estaba dispuesto. Tenía una medalla de la Virgen de Begoña y por eso presuponemos que quizás era de origen vizcaíno. ¿Qué hacemos los arqueólogos o los antropólogos cuando estamos haciendo una exhumación? Pues nuestra misión es documentar todo lo que estamos viendo. Documentar la posición de cada individuo, los objetos que cada uno de ellos tiene, diferenciando unos de otros, y describir todo pormenorizadamente, de manera que toda esa información que obtengamos nos pueda servir para el objetivo final, la identificación y la restitución a los familiares de las personas que hemos recuperado. Esta es la fosa de Landaya 4, porque tiene otras 3 fosas junto a ella, y en esta fosa están enterradas 29 personas, todas ellas de sexo masculino, y está la mitad de la corporación municipal de Aranda de Duero. Está el alcalde y 6 concejales, además de un diputado provincial y otros 2 alcaldes de 2 pueblos más pequeños. Es decir, estamos hablando de unas fosas muy simbólicas. Cuando se entierra con cierto orden, como hemos visto antes. Nosotros cuando exhumamos en el orden inverso al que fueron enterrados. De manera que el que fue enterrado en primer lugar es para nosotros el último a ser recuperado. El quinto, el 4, el 3, el 2, el 1, ¿no? Estáis viendo cómo van superponiendo. Nosotros recuperamos el primero, el que está más arriba, pero fue el último en ser enterrado. A veces la disposición de los cuerpos, de los esqueletos, de los individuos, nos indica cómo fueron arrojados o cómo fueron dispuestos. Aquí ya veis cómo todos tienen prácticamente el mismo orden. La mayor parte de ellos fueron dispuestos alineados y en paralelo, a excepción de muy pocos de ellos que fueron puestos de manera inversa. Es decir, a veces incluso los victimarios o los vecinos obligados a llevar a cabo esta misión, tenían cierto respeto. La documentación, ¿en qué consiste? En registrar todo lo que estamos viendo, como os he dicho antes. Esta es una fosa de 3 personas
son 3 personas que se fugaron de la cárcel, de la prisión de Escava y que fueron capturados en Useche y fueron asesinados. Están al lado de un lapiaz, justo dispuestos sobre el lapiaz, sobre la propia roca madre. Y ya veis aquí en el dibujo, en el esbozo, lo que hacemos es una representación esquemática de qué hemos encontrado y en qué disposición, además de todas las evidencias que cada uno de ellos tiene. Este registro arqueológico es, como os he dicho antes, importantísimo. Luego, toda esa información la pasamos a un informe. El informe tiene que ser pormenorizado. De nuevo reconstruimos el lugar que ocupa cada individuo en la fosa, junto con todos los demás, en la disposición del mismo y los objetos que cada uno de ellos portaba y la localización de cada uno de esos objetos. ¿Por qué? Porque los objetos asociados tienen mucha importancia. Nos dan muchos datos sobre la persona a la que pertenece. Aquí estáis viendo objetos de diverso tipo, de calzado, de peines, de lápices, de gemelos, de gafas. Es decir, a veces un objeto nos va a dar una pista importante, como ahora veremos. Como en este caso, concretamente. En este caso, este individuo ocupaba esta posición, todos esos puntos rojos significan un objeto que están ahí relacionados, y entre ellos estaban unos botones que ponía PHT, Patrimonio Histórico de Burgos, eran concretamente, y supimos que era un funcionario de patrimonio. A través de esa información pudimos conocer la identidad y a través de esa identidad conocer la identidad de los que lo acompañan. Los objetos que asocian a una persona. Aquí tenéis un ejemplo. Tenemos los típicos de la indumentaria, como puede ser pues trabillas, esto un cinturón con su propia hebilla, un peine, un carboncillo de un lápiz, esto es un suspensorio inguinal, porque posiblemente tenía una hernia, y luego tenemos elementos que vienen porque lo han dejado los victimarios, que son los proyectiles con los que les han disparado y, en este caso, los cartuchos de fusil Mauser que estaban junto a la fosa. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la munición que acompaña a este individuo es de fusil Mauser con el que le mataron. Estos son cartuchos de fusil Mauser. Como veis, en la culata de los fusiles se puede ver 1936, 35 o 36. Significa la fecha de fabricación, el año de fabricación de estos cartuchos. Por lo tanto, sabemos y podemos deducir la causa de muerte de estas personas. Todos ellos fueron asesinados, algunos por un disparo o por varios. Aquí tenéis munición de distinto tipo. Esto es lo que acabamos de ver, cartuchos de fusil Mauser. Estos son balas de fusil Mauser deformadas, pero también hay cartuchos de pistola Astra, por cierto, Pedernica, Astra 300 hasta 400, Astra de 9 milímetros, como son estas que tenemos aquí. La causa de muerte la vemos luego en los restos, porque lo que veis aquí es un individuo enterrado boca abajo. Y aquí podéis ver que tiene un número, que tiene el brazo izquierdo más acortado. ¿Por qué? Porque tiene una fractura perimorte, una fractura comminuta, que prácticamente le ha destruido el húmero izquierdo. Pero si os fijáis, tiene algo similar en el húmero derecho. Y por si fuera poco, además tiene una fractura craneal por tránsito de disparo de arma de fuego. Por lo tanto, hay lesiones perimorte, lesiones provocadas en el momento de la muerte o justo antes de la muerte. Vemos eso en los cráneos particularmente. Todo lo que estáis viendo aquí, este orificio neto que veis aquí, es de 9 milímetros, es de una pistola, de un proyectil de pistola. Lo mismo que veis aquí. Fijaros que a esta persona le han matado con un tiro entre los ojos. Es decir, el victimario miraba a la víctima cuando le estaba disparando. Lo mismo ocurre aquí. Este orificio que veis aquí es entrada de proyectil de arma de fuego. Pero pueden ser en la parte posterior. Muchos de ellos son en la nuca, en el occipital, como este o como este que tenéis aquí. O en los parietales, en los laterales, como este que veis aquí. Este es un orificio de entrada y, sin embargo, este es un orificio de salida. Significa esto que este individuo recibió 2 disparos. Uno entró por aquí y otro salió por aquí, posiblemente de un lado al otro. Pero también hay lesiones perimortem en el esqueleto postcraneal, es decir, distintos del cráneo, como en esta clavícula o aquí, en una vértebra cervical, que es la segunda vértebra cervical, es decir, en el cuello, en el coxal o en el coxal y en el sacro, es decir, en la zona abdominal. Nosotros, a través de las lesiones de entrada, los orificios de entrada y de salida
que observamos en el cráneo, podemos deducir e interpretar la trayectoria de los disparos. Aquí vemos que esta persona ha recibido 2 disparos y podemos decir entrada aquí, salida allí, de nuevo aquí, aquí entró y aquí salió. Es decir, podemos saber exactamente de dónde a dónde le dispararon. Y existe una terminología de decir de adelante a atrás, de izquierda a derecha, descendente a ascendente. Como os he dicho antes, el objetivo de las exhumaciones es la identificación, poner un nombre a los esqueletos que recuperamos, a los restos que recuperamos. Para ello tenemos que hacer una combinación de diferentes ciencias, en realidad. Una es la histórica, la documentación en los archivos. Los archivos nos aportan a veces, como en este caso, un listado de que el jefe de servicio de una prisión deja salir de esa prisión a una serie de personas. La saca de esas personas significa que van a salir de la prisión, pero van a ser de nuevo detenidas por otros victimarios que les van a asesinar. Esto que estáis viendo aquí lo recuperamos en una de las exhumaciones. Como he dicho antes, los testimonios son muy importantes, la recogida de testimonios y desde luego los análisis genéticos. Hasta el uso generalizado de los análisis genéticos se podía hacer una interpretación a través de la documentación, de la propia documentación arqueológica, antropológica y de las referencias históricas o de los testigos. Pero hoy en día tenemos un arma muy potente que es la genética, que es la que identifica sin ningún lugar a duda quién es una persona. Y como os he dicho antes, a veces los objetos nos dan pistas muy relevantes. En este caso tenéis un botón que recuperamos una fosa que se halló en Donosti, al lado del puente de hierro de San Sebastián. Si conocéis San Sebastián, cerca del puente de hierro, aparecieron 2 fosas. Y en la primera de ellas encontramos estos 6 botones de este tipo, en los que se lee claramente SS, San Sebastián. Significa esto que era un funcionario público del municipio, del ayuntamiento, y por lo tanto era alguien que iba uniformado. Vimos las listas de las personas que desaparecieron, funcionarios municipales que desaparecieron en concreto en septiembre de 1936 y por lo tanto orientamos la identificación y tuvimos suerte porque se han conseguido identificar genéticamente a 2 de ellos. Algo similar ocurre con este anillo. Encontramos una alianza en una de las fosas de Estepar donde había 26 personas enterradas y uno de ellos tenía una alianza. Y en la alianza del matrimonio de oro, veis aquí, pone 16-1-26. Esa era la fecha de matrimonio. A partir de ella, Chus Barcina, nuestra compañera, fue a los archivos y buscó en todas las fechas de matrimonio una que coincidiera con esa. Y además coincidiera con 2 iniciales que aparecen también en el anillo. Aparece una P y una E, Emilia y Plácido. Por lo tanto, este anillo correspondía a Plácido, porque era el anillo con el que que demostraba que se había casado ese día con Emilia. Ese anillo nos llevó a identificar no solamente a Plácido, sino que también pudimos identificar a otros 4 personas que iban con él. Curiosamente, en la documentación histórica, estas personas no tenían que estar en esta fosa. Se decía que habían sido asesinadas en la propia prisión provincial de Burgos y que habían sido posiblemente enterradas en el cementerio de Burgos. Y no fue así. Les trasladaron, no sabemos si cadáver o les trasladaron a Estepar para ser asesinados junto con otras 22 personas. Esta es la fosa de Estepar. Bueno, pues el anillo nos ha servido para identificar a estos 5 personas y además saber qué día mataron a todos los demás. El 9 de septiembre de 1936. Eso significa que todos ellos sabemos quiénes son. No sabemos si el 5 o el 6 es fulanito o menganito, es Sánchez o Pérez, pero sí sabemos que el grupo es un grupo cerrado y que todos fueron asesinados en esa fecha concreta. Hace un par de años se publicó en la Dirección General de Memoria Histórica de Madrid, publicó este libro en el que se hacía un balance de las exhumaciones de la Guerra Civil hasta el año 2019. Lo que se publicó en ese libro está aquí utilizado con estas cosas, reflejado en esta gráfica. Como veis, se han ido exhumando desde el año 2021 hasta diciembre del año 2021, pues todas estas cosas. Hay oscilación, depende del gobierno, quien esté en el gobierno central. Aquí, por ejemplo, desde el 2006 al 2012 estaba el PSOE y estaba Rodríguez Zapatero. En el 2007 salió la Ley de Memoria Histórica, en el 2011 el protocolo para las exhumaciones
y por lo tanto son momentos muy importantes del desarrollo de la memoria histórica. La entrada del gobierno del PP en el gobierno hizo que se redujera el número de fosas recuperadas, pero aquí se produjo un cambio importante. Las comunidades autónomas, las instituciones de las comunidades autónomas asumieron la memoria histórica y fueron ellas las que empezaron a liderar el proceso de recuperación de memoria histórica. Y es por eso por lo que se produce este ascenso importante. Y aunque el número de fosas no parece que haya ascendido, sin embargo, hay que decir que es muy importante el número de personas recuperadas. Como estáis viendo aquí, ha ido en aumento en los últimos años. Y eso es porque particularmente hay un apoyo institucional importante y de facto en la recuperación. Y ahora veremos cómo esa recuperación es particularmente más significativa. Ahora no está. No. Particularmente muy importante en algunas comunidades autónomas. Si vemos una comparativa, claramente destacan 3 comunidades autónomas sobre el resto, en el número de personas recuperadas. Andalucía, que veis ahí que es la que tiene mayor número, habría que sumarle otros 2.800 que se recuperaron en el cementerio de San Rafael de Málaga. Es decir, por mucho es, sin duda, la comunidad autónoma, la región que sufrió mayor represión y donde la recuperación de la memoria histórica está siendo más intensa porque es necesariamente más intensa. Luego tenemos Castilla y León. Castilla y León, en la que se han recuperado mucho porque tradicionalmente desde el año 2000 ha sido la comunidad autónoma donde más se ha trabajado. Y la Comunidad Valenciana. Aquí tenemos un importante cementerio, que es el cementerio de Paterna. Solamente en el cementerio de Paterna se han recuperado ya más de 1.000 personas, porque fue un lugar donde se asesinó a más de 2.000 personas, más de 2.000 víctimas, a partir del año, entre el año 39 y el año 41. Por lo tanto, no estamos hablando de la guerra civil, estamos hablando de la posguerra. Fueron fusilamientos en el paredón de Paterna y fueron más de 2.000 personas. Y luego el resto de las comunidades autónomas pues, son variables. Puede llamar la atención justamente las que menor número tienen. Y aquí claramente están Madrid, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Murcia. En Murcia solo hay una fosa exhumada con 2 personas. ¿Qué tipo de víctimas encontramos en las fosas que exhumamos? Claramente las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron particularmente entre el 36 y el 39, las ejecuciones sumarias a las que ahora he hecho mención, como Paterna, que se produjeron a partir del año 39. Luego, los fallecidos en guerra, fueran combatientes o no combatientes, como un bombardeo, como ocurre en Guernica. Muertes en cautividad, muerte de personas que estaban presas y que mueren por las malas condiciones de vida, por el hacinamiento, por el hambre, por el frío, por mínimas condiciones de vida. Y luego, la represión que tuvo lugar entre el año 40 y 42 y el año 51, contra los maquis y los guerrilleros. 3/4 de la población que recupera en esas poblaciones son población civil. Existen combatientes, existen presos y presos fugados, que ahora veremos, y también guerrilleros. Pero eso solo componen 1/4 de todo lo que hemos recuperado entre todos los equipos a lo largo del Estado. Os voy a poner algunos ejemplos. Este es uno de ellos. Esto es la Mazorra, en Burgos, en la zona de Espinosa de los Monteros, para que os hagáis una idea, en esta zona. Y aquí hay 13 personas enterradas, 13 víctimas, 2 de ellas son mujeres. Si os fijáis bien, todos ellos tienen las manos atadas. Les asesinaron maniatados. Y por lo tanto, ya veis cómo las manos están juntas, las muñecas siempre juntas, allá donde miremos. Estén enterrados boca abajo, a un lado o boca arriba. Es indistinto, porque todos se llevan maniatados. Cuando hablo de los objetos que acompañaban a estas personas, aquí tenéis un ejemplo. He dicho que había 2 mujeres. Este es un ejemplo de los pendientes de una de las mujeres. O la peineta que llevaba otra de ellas. Pero puede haber objetos de todo tipo, como mecheros, como otro suspensor inguinal, o una boina que tenéis aquí. Es decir, o una cremallera de un jersey. Objetos de diversa índole que nos informan de qué llevaban vestidos, de cómo iban vestidos, de si padecían o no alguna enfermedad, alguna afección, o si, por ejemplo, fumaban. Este es otro ejemplo que antes os he mostrado, la cruz grabada en el tronco. Esto es Rabanera del Pinar, la Picón de Valdavejas es en la fosa. Está en Rabanera del Pinar, también en la provincia de Burgos. Y aquí encontramos a 5 personas. 5 personas que salieron de la cárcel de Salas de los Infantes.
En Salas de los Infantes detuvieron a varias personas de toda la comarca, les mantuvieron detenidos durante varios días o semanas, y es un día concreto de septiembre, les sacaron a estas 5 personas, les trasladaron a este pinar que está alejado y allí les ejecutaron. Como veis, 2 de ellas tenían las manos atadas. Es decir, les trasladaron maniatados y les asesinaron también maniatados. Llevaban monedas, dinero, chisqueros, miceros o las zapatillas o las abarcas hechas del caucho. A veces las fosas son muy grandes. Este es el caso de la Pedraja en Burgos. Aquí recuperamos a 104 personas. Están enterradas en días distintos. Y lo que hemos encontrado es el documento que nos informa de una de esas sacas. En esa saca, como veis, hay 11 personas registradas. Esas 11 personas fueron sacadas de la prisión, como os he dicho antes, provincial de Burgos, trasladadas aquí a la Pedraja, al norte de Burgos, y aquí fueron asesinadas. Por la disposición de la saca, por el número, sabemos que corresponde exactamente a la saca 1B que tenemos aquí. Esta es la que corresponde a este grupo de personas. Y entre ellos estaba el padre de esta persona. El día que le entregamos los restos, se emocionó, claro, porque recuperaba aquello que había anhelado durante toda su vida desde que era niño, recuperar los restos de su padre asesino. Pero he hablado también que hay fosas de combatientes o fosas relacionadas con la guerra civil de bombardeos. Normalmente hemos encontrado sobre todo fosas de combatientes, y fosas de combatientes que llevan ya otra serie de elementos junto con ellos, elementos asociados, como pueden ser pues, el plato, el tenedor con el que comían, o ya veis, en este caso en las cartucheras, o en las chapas de identificación con un número que sirve para identificarle. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el País Vasco. Estamos consiguiendo identificar a los combatientes que estamos recuperando gracias a esas chapas de identificación, porque existe una documentación en la que está listado el número de la placa con la persona a la que corresponde. Un ejemplo elocuente de combatientes fue esta que recuperamos 12 soldados del batallón UHP, Acción Comunista, de Unidos Hermanos Proletarios, en Echagüen, en Cigoitia, en Araba. Estos murieron por la explosión de una bomba. Entró una bomba por la chimenea del caserío en el que estaban cenando y todos ellos perecieron. Si os fijáis, los vecinos de Cigoitia, de Echagüen, enterraron a estas personas, pero les enterraron todas ellas boca abajo. ¿Qué elementos puede haber junto con esto? Pues lo que hemos dicho, cucharas, platos. La fosa de arriba es una fosa que recuperamos en Treanuri, en Vizcaya, en la que había 5 personas que murieron en combate. Pero también hay fosas y recuperación de muertos en cautividad. Este es el ejemplo de la cárcel de Valdenoceda, también en el norte de Burgos, donde se ha exhumado a 104 personas, 14 personas que estaban enterradas en un cementerio específico para ellos. Murieron por las malas condiciones, como os he dicho antes, porque eran condiciones paupérrimas y eso hizo que todas las enfermedades infectocontagiosas se transmitieran de manera muy, muy extensiva. Es lo que ocurrió en el Escava, en el monte San Cristóbal, el que está cerca de Pamplona o en Pamplona. En el cementerio de Escava, en la prisión de Escava, de San Cristóbal, los militares que veían cómo morían muchos de los presos que estaban en esta prisión tuvieron que construir un cementerio específico para los presos que morían en el penal. Este cementerio es el cementerio de Escava, que se conoce como el cementerio de las botellas, porque todos y cada uno de ellos que murieron de manera individualizada por enfermedad, por frío, por la mayor parte de ellos por tuberculosis, todos y cada uno de ellos, tenían una botella entre las piernas. En esa botella estaba el documento con el nombre de la persona que había fallecido. Cumplían en realidad órdenes del generalísimo Franco que dictó una orden el 17 de enero de 1937 en el que obligaba a que se identificaran a todas las personas. Y recuerdo esto porque es importante que este afán por la recuperación de las personas y de los fallecidos en combate o víctimas de otro índole la tuvieron ya los franquistas durante la propia guerra. Ya en septiembre de 1936, pocos los meses de iniciar la guerra, ya hubo intentos de recuperación, de identificación de las víctimas del bando franquista.
Este es el cementerio y aquí, este es un croquis con la distribución de las 131 tumbas que hemos encontrado en este cementerio y, como os he dicho, todos tienen una botella entre las piernas. Aquí tenéis el esquema de algunos de ellos. Estas son las 4 filas, tenéis 2 dispuestas ahí con las tumbas individuales y los tipos de botella. Hemos sabido exactamente quién estaba enterrado en cada sitio, y por lo tanto hemos podido identificar. Ha habido 44 familias que han reclamado la recuperación de los restos y han sido restituidas a la familia. Se escapa de esa prisión en 1938, concretamente el 22 de mayo de 1938, hubo una fuga masiva. 795 personas salieron de la prisión y se fugaron. Solo 3 consiguieron atravesar la frontera francesa. Todos los demás volvieron a la prisión, fueron obligadas a volver a la prisión o fueron asesinadas allá donde fueron capturadas. En concreto, 206 personas que se fugaron fueron asesinadas en ese intento de la fuga. Estos son ejemplos de 3 de las fosas de fugados que hemos recuperado en Olave, en Berriozar o en Izai. Hemos recuperado un total de 54 de esas personas fugadas. Y como os he dicho antes, también hay exhumaciones de guerrilleros, de maquis, a lo largo de todo el estado. Aquí tenéis ejemplos, en este caso de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha, o de Valencia, de Tarrés, o también de Aragón. Hay en León, hay en Galicia, hay ejemplos de varios tipos a lo largo de toda la geografía del Estado español. ¿Para qué sirve todo esto? Lo que acabamos de decir. La fase documental, todo lo que tengamos, toda la información que obtenemos en los archivos, toda la información que obtenemos a través de los testimonios y la propia exhumación, con las exhumaciones, con la caracterización de la causa de muerte y con las pruebas genéticas añadidas, hace que obtengamos pruebas en el contexto no solamente de la recuperación de la memoria histórica, sino de la restitución de los derechos humanos, en el contexto de la recuperación de los derechos humanos. Eso que es un indicio en un principio y que nosotros recuperamos a través de las exhumaciones, se convierte en evidencia. A través de ese informe que emitimos después de la exhumación, si las autoridades, como en este caso, tenéis en la parte de la fotografía de arriba, el acto de entrega en Gogora de las 5 personas que recuperamos en el Monte Altún a los familiares, o abajo, en el cementerio de Pamplona, donde las autoridades del Gobierno de Navarra estuvieron presentes en la devolución de un montón de restos, cuando esas autoridades institucionalizan la recuperación de la memoria, la validan, es cuando se convierte en una verdad. Esta mañana ha dicho Aintzane Zenarro que es necesario hacer esa institucionalización de la verdad. Bueno, pues también hay que hacerlo de todo el proceso memorialístico que estamos llevando a cabo entre todos los equipos. Besterik ez, eskerrik asko.